Qué alegría volver a encontrarnos una vez más en esta hora y para estudiar nuestro último tema de esta serie Transformación Total. Hoy quiero dar las gracias a nuestro Dios por la oportunidad que me ha brindado y nos ha brindado de estar conectados durante este tiempo en estudio de la palabra del Señor. Y por eso quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Mateo, el capítulo 17, y vamos a leer desde los versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. El cuadro que nosotros vemos allí de los discípulos, que es retratado en las palabras del evangelista Mateo, es un cuadro sin duda alguna maravilloso. ¿Quién de nosotros no diese algo por estar allí, por estar en el monte de la transfiguración? Un monte en el cual se vio reflejada la gloria divina, se vio reflejada la gloria del Señor. Y los discípulos están allí observando, contemplando la gloria del Señor y contemplando a 2 seres que finalmente ellos conocían en la historia, mas no conocían físicamente. Y era Moisés y Elías. Y los ven ya con una apariencia no terrenal, sino con una apariencia celestial. La Biblia dice que Jesús se transfiguró ante ellos. Y esa palabra utilizada para transfigurar aparece en el griego como la palabra metamorfe o metamorfosis, que es de donde proviene esa palabra o ese proceso natural que tienen hoy ciertos animales, ciertos reptiles y bueno, los gusanos, las mariposas, tienen ese proceso de metamorfosis. Bueno, pues es interesante porque metamorfosis entonces es traducido en las Sagradas Escrituras no solo como transfiguración, sino también como transformación. Y es el texto o el verbo que va a utilizar el apóstol Pablo para decir que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que este proceso de la transfiguración, este momento de la transfiguración, menciona la escritura que fue un momento maravilloso, un momento importante, donde el semblante, donde el cuerpo físicamente de quienes estaban allí, Moisés, Elías y Jesús, era un cuerpo glorioso, era un cuerpo distinto al cuerpo normal de los seres humanos, o bueno, por lo menos un resplandor, una gloria totalmente distinta a la gloria o a la figura del ser humano. Y por eso dice el texto bíblico que ellos sintieron mucho temor y cayeron postrados, cayeron de rodillas en adoración, porque no era normal observar a alguien de esta manera. Y bueno, el otro evangelista, Lucas, dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Cuando vieron esa visión, estaban atónitos. Y lo único que encontraron ellos para decir fue: Señor, pues hagamos 3 enramadas.
Ellos querían estar allí en ese momento de gloria. Y es que ¿quién que pase por un momento de gloria, de éxtasis espiritual, quién quiere abandonarlo? Si muchas veces cuando nos congregamos en la iglesia hay momentos especiales, hay momentos bonitos, cuando hay un sermón que ha tocado tu vida, que ha tocado tu corazón y viene la música especial y entonces todo termina, tú no te quieres ir, tú quieres seguir allí en adoración. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel monte de la transfiguración, el monte de la metamorfosis, el monte de la transformación. Pues yo quiero decirles que nosotros hoy podemos o estamos en ese monte de la transformación, porque el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:18 que cuando contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, la metamorfosis se va completando en nosotros. Día tras día esa metamorfosis va haciendo su trabajo. Sin embargo, habrá un momento especial. Hay un momento que apunta hacia el futuro y que es la esperanza de los hijos de Dios, cuando los seres humanos completarán su metamorfosis. Así como aquella larva o aquella oruga también comienza su metabolismo, sus enzimas a pelear allí dentro de esa caparazón y entonces a transformarse luego en una mariposa. Asimismo el cristiano en esta tierra, después de tanta lucha, después de tanto dolor, después de tantas angustias, después de todo el esfuerzo por andar siempre de la mano del Señor, encontrará el cumplimiento glorioso de la transformación. Esa transformación que no dejará a los seres humanos que han servido al Señor de la misma manera. Los cambiará de una forma total. Cambiará sus mentes, sus pensamientos, su cuerpo, porque seremos transformados. Y yo quiero que vayan ustedes conmigo al libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y en el versículo 51 en adelante dice el apóstol Pablo: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, la palabra que utiliza allí, transformados, es la misma palabra de metamorfosis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Saben, apreciados hermanos y amigos, que el momento cumbre, el momento glorioso de esa transformación, de completar esa metamorfosis, se dará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice el apóstol Pablo que esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorrupción, entonces el cristiano experimentará el mayor gozo, el gozo supremo. Ahora está revestido de luz y de gloria inmortales. El cristiano estará en aquel momento como lo estuvo Jesús, como estaba allí Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Momentos gloriosos, momentos que no pasarán jamás. Mientras caminemos sobre esta tierra, mientras estemos aquí, estaremos en ese proceso de transformación. Pero llega el momento en el que esa transformación se completará y entonces se dará ese proceso llamado en la teología el proceso de la glorificación. Y yo creo que cualquiera que haya sido observador del campo, usted comienza a ver esa oruga, y está allí por varios días, pero llega un momento en el que te levantas
y ves que aparece esa hermosa mariposa y unos minutos más tarde esa mariposa está volando por los aires. De la misma manera, en ese proceso demorado quizá de tantos años de peregrinaje sobre esta tierra, donde hay luchas, donde hay tentaciones, donde hay pruebas, donde muchos de nosotros tenemos que llorar a causa de las consecuencias del pecado sobre nuestra vida, a causa de las consecuencias del pecado sobre este mundo, pero llega la esperanza a través de la palabra del Señor para decirnos que el pecado, que las tentaciones, que las luchas, que las pruebas no serán para siempre, sino que en un momento a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor, porque no seremos para siempre en este cuerpo de pecado, sino que un día seremos transformados. El apóstol Pablo lo decía también a los hermanos de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 15 en adelante, de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Qué bendita esperanza la que usted y yo tenemos! Jesús volverá, y volverá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Su voz levantará a los muertos en Cristo, que resucitarán primero, y entonces se unirán aquellos que estemos vivos. Seremos transformados, seremos llevados por los aires a las bóvedas celestiales, y allí cantaremos con gozo al Creador y autor y consumador de la fe. Estaremos allí dando alabanza y gloria al Señor que nos dirigió en ese proceso de metamorfosis, al Señor que nos sostuvo en las pruebas, al Señor que estuvo brindándonos su gracia siempre, y entonces daremos honra y gloria a su nombre. Yo quiero imaginarme ese momento especial. Y no solo imaginármelo, sino que cada día esa sea mi motivación para poder estar allí, listo, atento para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Miles y miles de personas pierden la fe en la esperanza, pierden esa esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, cuando los discípulos estaban tratando de perder la esperanza, cuando ellos estaban tristes, apesadumbrados, porque ellos creían que iban a quedar solos, dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Déjenme decirles, apreciados hermanos y amigos, que esa promesa de Jesús sigue estando vigente para los oídos de todos sus hijos hoy, para los corazones de todos sus hijos, para que al escuchar nosotros en el horizonte, en la historia, esas palabras de Jesús, podamos nosotros entonces revivir nuestra experiencia cristiana, nuestra experiencia espiritual. La esperanza puede entonces volver a florecer y entender que viene un día especial cuando Jesús regresará, cuando nuestras penas, cuando nuestras luchas, cuando nuestras culpas no serán más, y entonces recibiremos a Cristo Jesús en gloria y majestad. Dice el Salmo 50 que nuestro Dios vendrá y entonces dirá: juntadme a mis fieles, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y entonces dice que los cielos declararán su justicia.
Ay, apreciados hermanos, las cosas en este mundo, las tragedias que existen hoy, los problemas familiares, las luchas internas, a veces parecieran decirnos que no lo vamos a lograr. A veces parecieran decirnos que este mundo va de mal en peor y que terminará en un caos total. Y yo quiero decirte que aunque eso sea real para el impío, para los hijos de Dios hay una esperanza gloriosa, hay un futuro glorioso. Aunque aquí tengamos que enfrentar muerte, aunque aquí tengamos que enfrentar dolor, las promesas para los hijos de Dios son alentadoras. Jesús dijo, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna. Glorificado sea el nombre del Señor. En el libro de Daniel también dice, Daniel capítulo 2, el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Y en el siguiente versículo, en el versículo 3, dice que los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Una transformación total, una glorificación total de los hijos de Dios. Es que a veces nosotros dejamos que esta esperanza se nos opaque. Nosotros dejamos que el brillo de estas promesas se nos opaque por las dificultades, por las luchas que tenemos que enfrentar en esta tierra. Pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Posible que esté hablando en este momento para alguien que está perdiendo la fe en la venida de Jesús. Tanto tiempo, dirá usted, pero tanto tiempo que hemos escuchado que Jesús regresa y Jesús no viene. Tantas luchas que he tenido que enfrentar, porque quizá año tras año vienen dificultades. Veía hace unos días una persona que lloraba desconsoladamente y decía, ¿por qué tantas cosas han pasado en mi familia en tan poco tiempo? Había perdido varios de sus seres queridos en un lapso de 2 años. Habían pasado cosas en su familia. Y a veces el dolor nos toca tanto que podemos descorazonarnos y pensar que no vamos a lograrlo. Pero el Señor dijo que Él volverá y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, cuando los discípulos estaban allí en el monte de la transfiguración, ellos no querían volver a la realidad. Ellos le dijeron a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Es bueno para nosotros que estemos aquí. Y claro que es bueno. Cuando nosotros leemos las promesas de Jesús y nos emocionamos y vemos lo que el Señor ha prometido para nosotros, nosotros desearíamos que eso fuese ya. Nosotros desearíamos que nada pase, desearíamos que el tiempo se detenga allí y entonces vivamos en ese éxtasis espiritual, recordando esas promesas. Ya quisiéramos entrar por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto anhelaríamos eso? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Pero así como es bueno para nosotros que estemos aquí, también hay muchos abajo en el valle que están esperando una palabra de aliento. Y quizá tú eres el único que puedes ir a hacerlo. El Señor Jesús dijo que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es posible que la promesa de la segunda venida de Cristo no se haya cumplido, no se haya llevado a cabo, simplemente porque Jesús no quiere que tú perezcas.
Estaré hablando para alguien que hace tiempo está siendo llamado por el Señor a aceptar su gracia, aceptar su sacrificio, y aún así sigue rebelde a los llamados del Señor. Yo quiero decirle que el Señor está esperando, porque Él no quiere que te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos familiares nuestros, cuántas personas hay a nuestro alrededor? Es posible que estás allí sentado en la sala de tu casa, al lado de algunos hijos que todavía no han aceptado al Señor, al lado de su esposa, de su esposo que no ha aceptado al Señor, y tú lo miras y tú dices, yo no quiero que se pierda. Si eso lo dices tú, que lo has conocido quizá unos años después de su nacimiento, o si eso dices tú con un hijo, siendo terrenal, que nuestro amor es imperfecto, imagínate lo que dice nuestro Padre Celestial cuando ve sus hijos perdidos en la ignorancia de este mundo, cuando ve a sus hijos rebeldes tras la corriente de este mundo, pues el Señor no quiere que ninguno perezca. Pero un día el tiempo de la gracia del Señor se terminará, y entonces Jesús se despojará de sus vestiduras sacerdotales, se pondrá sus vestiduras reales, y entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 19, que el Señor Jesús vendrá como conquistador, se ceñirá sus vestidos reales y vendrá como el Verbo de Dios a enfrentar los poderes terrenales para rescatar a sus hijos y estar con ellos por toda la eternidad. No todos dormiremos. Muchos de nosotros tendremos que morir antes de que Jesús regrese, pero lo que sí tenemos garantizado es que muramos o no, todos seremos transformados, y cuando salgamos por los aires a recibir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, entonces allí todos estaremos ya transformados, glorificados, metamorfizados, si es que lo queremos entender así. Ya no seremos más esclavos de la tentación. Ya no seremos más esclavos de las luchas. Ya no seremos más esclavos del sufrimiento. Las cosas viejas habrán terminado. Fanny Crosby, una escritora americana, cristiana, escritora de himnos. Ella, a la edad de 6 meses, tuvo una enfermedad, una inflamación en sus ojos. Y por algún mal procedimiento, algún mal consejo de un vecino que le dijo que le pusieran unas cataplasmas de mostaza caliente en los ojos, le quemó finalmente la visión. Y ella a los 6 meses quedó ciega. Dedicó su vida al servicio del Señor. Memorizó grandes porciones de la Escritura y se convirtió en una de las escritoras de himnos más prolíficas. Uno de los himnos que ella escribió fue Safe in the Arms of Jesus, que es conocido para nosotros hoy como Salvo en los tiernos brazos. Y aunque la traducción del himno original varía un poco en el idioma español, pero en la última estrofa ella expresa una esperanza que ella tenía. Y ella dice, y cruzaré la noche lóbrega sin temor hasta que llegue el día de celestial fulgor. Cuán placentero entonces será con él morar, y en la mansión de gloria siempre con él reinar. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Yo quiero decirte, apreciado hermano, que esa esperanza también es la suya. La noche que cruzamos sobre esta tierra también pasará, y estaremos muy pronto en la mañana gloriosa, cuando las cosas cambiarán, cuando incluso nuestros cuerpos físicos cambiarán y serán glorificados. Y entonces nos levantaremos para ir con Cristo a las mansiones celestiales, el día de celestial fulgor, y estaremos ahora totalmente seguros en los brazos de nuestro amante Salvador, recostados en el pecho de aquel que dio su corazón, aquel que dio su vida para salvarnos a usted
y a mí. Qué maravillosa esperanza. El Señor anhela una transformación total. Yo no sé, apreciado hermano, apreciado amigo, quizá tú has venido escuchando esta serie de temas. Quizá cada noche has venido recibiendo el llamado de parte del Señor. Quizá cada llamado, cada palabra, cada lectura de la Biblia ha venido tocando tu corazón y hasta este momento tú no has hecho una decisión por Cristo Jesús. Yo quiero decirte que Jesús está dispuesto a recibirte en este mismo momento. Levántate y dile a Jesús: Señor, yo aquí estoy. Escribe allí en ese chat: quiero entregar mi vida en las manos de Cristo Jesús. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Si quieres que tu noche pase, si quieres que tu tentación termine, si quieres que tus problemas encuentren sentido en esta vida, si quieres proyectarte hacia esa mañana gloriosa, si aún crees en la promesa de Jesús: vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, entonces el Señor te está invitando hoy: levántate y entrega tu vida a Jesús. Llama a tu pastor, llama al anciano de iglesia, llama a alguien que conozca de la iglesia y dile: quiero entregar mi vida a Jesús. Escríbelo allí en el chat: quiero entregar mi corazón a Jesús. Un día Jesús vendrá, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por no haber aceptado a Jesús. Jesús vendrá con toda su gloria y todos sus santos ángeles con él, dice el Evangelio de Mateo. Y entonces al grupo, aquel grupo que le ha aceptado, aquel grupo que ha vivido para él, le dirá: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas palabras de Jesús yo anhelo escucharlas. Esas palabras de Jesús anhelo, así sea desde la distancia más larga, escucharlas. Cuando el Señor Jesús me diga: venga, bendito de mi Padre. Y usted tiene la oportunidad hoy. El Señor, hablando a través del Espíritu Santo por intermedio del salmista y luego del apóstol Pablo, dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo no sé si tú tienes un corazón duro, que llamado tras llamado del Señor has venido rechazando y has estado diciendo: yo dejo para más tarde. Pastor, yo sé todo eso. Pastor, yo ya me sé todas las predicaciones, yo ya sé todos los llamados, pero yo sé que algún momento, en algún día voy a hacerlo. Yo quiero decirte, apreciado hermano, no juegues con la misericordia que el Señor te está dando. No juegues con el tiempo de gracia que el Señor te está otorgando. El Señor anhela transformarte y quiere comenzar a transformarte desde ya, para que cuando Él regrese entonces pueda glorificarte. Esa transformación, esa metamorfosis pueda ser completada. Vendrás a Jesús hoy. Yo quisiera orar por ti. Y voy a orar por cada uno de aquellos que han escrito o están escribiendo, que anhelan entregar su vida, que anhelan entregar su corazón a Jesús. Jesús volverá. El tiempo en el cual nosotros vivimos, las señales que vemos a nuestro alrededor, las cosas que hay hoy en nuestro mundo, nos dan campanazos de alerta de que Jesús pronto vendrá. El mismo Jesús dijo a sus discípulos, hablando de las señales que habría en los últimos días, dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Yo anhelo que tú aceptes hoy la redención de Jesús. Ven y entrega tu vida a Cristo. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tus promesas. Señor, cuánto anhelamos ser transformados,
Cuánto anhelamos vivir contigo por toda la eternidad. Cuánto anhelamos que vengas pronto, Señor. Pero guíanos en este valle. Guíanos en esta noche de oscuridad hasta que llegue el día de celestial fulgor. Padre, esa esperanza que tenía Fanny Crosby de un día llegar a esa mañana gloriosa. Ese día, Señor, cuando ella ya no tendrá las limitaciones de haber perdido su visión. Ese día, con esos mismos ojos que perdieron a los 6 meses la visibilidad, ella te verá y entonces estará salva en tus tiernos brazos. Asimismo nosotros hoy, Señor, queremos entregarnos a ti y tómanos en tus brazos, no nos dejes caer. Y aquellos que hoy se han decidido por ti, también abrázalos, Señor, hasta el día final. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que te ayude a ser fiel hasta que Jesús regrese. Un abrazo.